La Policía Nacional está investigando una violación grupal cometida en un hotel de la capital Gran Canaria. La víctima es una joven de 21 años, acudió a recepción para pedir socorro. Estaba desorientada y semidesnuda. La investigación apunta a que la pudieron drogar para facilitar esa agresión. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Fue ayer cuando ocurrió todo. La Policía Nacional detuvo de manera casi inmediata a 3 varones. Son 3 hombres, Osiris Armas, que además son trabajadores que están de paso en la ciudad. Esos 3 hombres continúan detenidos a estas horas en estas dependencias policiales que se encuentran justo a mi espalda. La investigación se encuentra aún en una fase inicial, ya que los hechos ocurrieron hace apenas 24 horas. La presunta víctima fue trasladada a un centro hospitalario donde se le realizó tanto una revisión médica como distintas pruebas toxicológicas. Es intolerable que se utilicen medios para reducir la voluntad o anular la voluntad de las personas y acceder a unas relaciones sexuales que no son consentidas. 21 años de prisión y 300.000 euros de indemnización es la pena a la que se enfrenta el presunto parricida de Los Abrigos, un joven británico que en julio de 2020 acabó presuntamente con la vida de su padre tras una discusión y después de asestarle 54 puñaladas. Este viernes ha comenzado el juicio con la selección de las personas que formarán parte del jurado popular. Sanidad toma medidas para abordar el colapso que sufre el servicio de urgencias en el Hospital Insular de Gran Canaria. Se van a aumentar el número de camas y de facultativos en los turnos de la tarde y del fin de semana. El problema de fondo sigue sin solución: el elevado número de camas ocupadas por personas que ya tienen el alta, pero no una residencia donde ir. Y la plaga de la culebra real de California sigue sin control en Gran Canaria. Una patrulla canina está velando por evitar la expansión de esta especie invasora fuera de la isla. Los perros revisan los camiones con productos agrícolas en busca de ejemplares ocultos con una tasa de éxito del 95%. Y se cumplen 40 años del naufragio del pesquero Moncho 2 en aguas cercanas a la isla del Hierro. La odisea que vivieron 3 pescadores ante un episodio de calima y de fuerte viento se recoge ahora en este libro de Mara Caballé. Con la autora y 2 de sus protagonistas vamos a recordar hoy esta historia. Los primeros 5 días las olas eran como el tamaño de una casa. Cogía el barco, lo echaba de lado y decíamos, mañana nos amanecemos aquí arriba. Cuando vimos el barco fue como ver a Dios, más o menos. Imagen la que ven en directo de las medianías del norte de Gran Canaria y huele a frío. Ahí las lluvias han regado el paisaje buena parte de la mañana. Se han recogido hasta 20 litros metro cuadrado en Teror y también en Valle Seco. Lluvias que también han sido generosas en Tenerife, en La Palma y en La Gomera. Luego lo vemos. Miramos también en directo al mar. El oleaje ya se está notando ahí en bajamar, en Tenerife, en la costa de la laguna, y va a aumentar a lo largo de esta tarde con mar de fondo del noroeste y olas que pueden alcanzar los 3 metros de altura en algunas zonas. Se verán afectadas todas las islas salvo Gran Canaria. El último fin de semana del invierno se despedirá en el archipiélago bajo el régimen dalisio. Veremos muchas nubes por el norte de las islas, sobre todo en la mañana del domingo, que nos pueden dejar incluso algunas precipitaciones en general débiles. El tiempo más soleado y agradable lo disfrutaremos en zonas costeras del sur y a destacar el viento del nordeste, que nos dejará algunos intervalos de fuerte. Lo vemos todo con más detalle en el espacio del tiempo. Los inversores siguen muy pendientes de la crisis financiera internacional que está golpeando a varios bancos. Tras la fuga de capitales del Silicon Valley Bank, el segundo más importante de Suiza, ha anunciado que también necesita ayuda. Está pidiendo 50.000 millones de euros a su banco nacional. Esto ha provocado que las acciones del banco caigan al menos un 6%. Y mientras, la próxima semana, la Reserva Federal de Estados Unidos podría también anunciar que inyecta liquidez, dinero, a varias entidades financieras que podrían necesitarlo.
Bueno, este dato que están viendo aquí detrás es el Euribor, la media del Euribor en este mes de marzo. La tendencia clara es alcanzar el 4% muy pronto. Un dato, un marcador del Euribor que afecta sobre todo al precio de las hipotecas y nos afecta a la vida diaria. Todo el mundo pensaba, sobre todo los agentes, que esta crisis financiera que les hemos contado iba a marcar una variación en la tendencia de subida de este Euribor y que empezaría, si no a contenerse, al menos también a bajar. Pero no ha ocurrido. Ayer el Banco Central Europeo pudo haber contenido con su política de encarecer el precio del dinero el Euribor, pero no lo hizo. Es prioritario, dicen desde el Banco Central en Frankfurt, controlar otro mal que tiene la economía actualmente, la inflación. Parecía que la crisis de algunas entidades financieras provocaría que el Banco Central Europeo no subiera los tipos de interés un 0,5%, una medida que adopta el organismo para frenar la inflación o, lo que es lo mismo, la escalada de precios. Aplicar políticas monetarias restrictivas es básicamente, entre otros mecanismos, ¿verdad? Pero básicamente subir los tipos de interés para un poco detraer, digamos, el ánimo de la economía, ¿no? Es decir, ralentizar un poco el crecimiento. Los expertos aseguran que no haber subido medio punto el valor del dinero habría provocado más nerviosismo en los inversores. El nerviosismo y que todos acudamos a los bancos a cambiar las cosas, pues no es bueno, ¿no? Se espera que en junio la próxima actualización de los tipos sea más leve. Las subidas posteriores del Banco Central Europeo van a ser de menor magnitud o menos sostenidas. Yo creo que esa parte sería una buena noticia para todos los que tienen una hipoteca porque veíamos un índice disparado y de momento se ha calmado un poco, ¿no? Los economistas advierten, el desafío es crear un equilibrio para que la subida de los tipos de interés no provoque una recesión dañando la economía. Una decisión económica es lo que ha provocado esto que están viendo. Más de 200 detenidos en las protestas de París contra la reforma de las pensiones impulsada por el presidente Macron. La reforma del sistema de pensiones que se aprobaba ayer sin el respaldo de la Asamblea Nacional y con la sociedad francesa opuesta a ese cambio ha desencadenado en esto manifestaciones y disturbios violentos por todo el país. La reforma retrasa, entre otras cosas, la edad de jubilación de los 62 actuales a los 64 años. Precisamente esta semana España también reformaba su sistema público de pensiones. Más de la mitad, vamos con otro asunto de la compra de ventas y de casas y de locales. Aquí en Canarias las realizaron el año pasado compradores extranjeros. Una demanda que hace subir el precio de la vivienda que ha aumentado en apenas unos meses casi un 10%. El año comenzaba con incertidumbre, la subida de precios, el IPC, el panorama geopolítico, variables que también afectaban al sector inmobiliario. Ha habido una cierta ralentización en el mercado inmobiliario a nivel nacional, que en el caso concreto de Canarias hay una excepción importante y aquí lo que está sucediendo es lo contrario. La explicación, la inversión extranjera. Un ejemplo, solo en la isla de Tenerife el 52% de las transacciones inmobiliarias realizadas fueron por compradores extranjeros. Es un territorio en el que hay mucho comprador inversor, mucho comprador de segunda residencia, residencia vacacional. 300 agentes inmobiliarios que analizan el mercado de las islas. El precio medio de la vivienda se sitúa en 2.500 euros el metro cuadrado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, algo más barato en la de Las Palmas, 2.109 euros, y el alquiler, que ha experimentado un aumento del 17,63% en comparación con febrero de 2022. En torno a 12-13 euros el metro cuadrado, y eso implica que muchos jóvenes sobre todo pues prefieran invertir en una residencia que va a ser fija antes que en una inversión en alquiler. Y porque Canarias cerró 2022 con el precio del alquiler más caro de su historia. Hasta 11.000 euros para incentivar que los jóvenes compren su primera vivienda es la nueva subvención que ha lanzado el gobierno de Canarias para paliar los problemas habitacionales que sufre el archipiélago y que cubre el 20% de la adquisición. El año pasado, por ejemplo, que ya estábamos viviendo con la inflación y habíamos pasado el COVID, fue una respuesta muy buena. Se nos agotó el crédito de 3 millones de euros. Para poder optar a esta subvención, los solicitantes deben tener menos de 35 años, sus ingresos anuales deben ser inferiores a los 23.734 euros, el precio de la adquisición de la vivienda no puede superar los 120.000 euros y deben haber suscrito un préstamo hipotecario que cubra el 50% de la adquisición. Pueden presentarse no solo aquellos que hayan comprado vivienda
o que tengan pensamiento de comprar vivienda este año, sino los que la hayan comprado desde el 2020 hasta el 14 de abril. Ayuda que muchos jóvenes consideran más que necesaria. Motivar a los jóvenes a comprar una vivienda nueva porque los alquileres es algo que está por las nubes. Los jóvenes quieren independizarse y este tipo de ayuda pues puede hacer que progresemos poco a poco. Aunque hay quienes consideran que la cuantía es insuficiente dado el alto coste de los inmuebles hoy en día. Una casa hoy en día con ese poco dinero no es imposible conseguirla. Yo creo que no es el momento económico mejor del país para adquirir ahorita una vivienda. A esta bonificación se le sumará próximamente otra línea de ayudas para alquiler y compra de inmuebles destinada a jóvenes que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes. La Consejería de Turismo está pidiendo al Estado que defienda en Bruselas que los vuelos internacionales con Canarias, como región ultraperiférica, queden exentos del pago de la tasa por emisiones de CO2. Es una cuestión que tiene que defender el Estado, el Gobierno central, ante la Unión Europea. Tenemos argumentos de sobra para poder defenderlos, somos región ultraperiférica, somos la única región ultraperiférica de España para poder defenderlo. La potencia y el motor principal nuestro es el turístico. Solo se puede llegar a Canarias básicamente por avión. Una exigencia, una petición de Yaisa Castilla, la consejera, justo antes de participar en esta Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Los empresarios le han pedido al Gobierno que se empleen fondos europeos para rehabilitar los espacios públicos de las zonas turísticas de la isla y también que los proyectos se ejecuten con la colaboración público-privada. Norma matemática de que 1 más 1 es 2. Por cierto que en la agenda política el PSOE ganaría las elecciones generales con hasta casi 5 puntos de ventaja, aquí lo tienen, respecto al Partido Popular. Lo recoge este barómetro del CIS que se ha hecho público esta mañana. A pesar de sufrir el impacto del caso mediador, los socialistas obtendrían ese 32,7% de los votos delante de los populares, que se quedan con el 28%. En medio de la polémica del solo sí es sí, Podemos se hunde casi 3 puntos y cae por debajo de Vox. Ciudadanos recupera algo de oxígeno, mientras que los nacionalistas canarios se mantienen igual. En cuanto a la valoración de los principales líderes políticos, ninguno llega al aprobado. Yolanda Díaz repite como la mejor valorada, 4,89, seguida de Pedro Sánchez con un 4,41 y Feijóo en tercer lugar. El peor valorado sigue siendo el líder de Vox, Santiago Abascal. Bueno, vamos con este asunto con el que abríamos el informativo, esta investigación. La Policía Nacional está investigando una presunta violación grupal en Las Palmas de Gran Canaria. La víctima es una joven, 21 años. Ella pidió auxilio en la recepción del hotel donde asegura que se produjo esta agresión sexual. Osiris Armas, buenas tardes de nuevo. Los 3 hombres detenidos, Osiris, continúan en dependencias policiales. Los hechos ocurrieron durante la mañana de ayer jueves. Fue el personal del hotel quien prestó la primera ayuda a la víctima y quien dio aviso a los agentes de la Policía Nacional, que una vez allí detuvieron a los 3 hombres. Ellos se encontraban alojados de forma temporal en ese establecimiento alojativo cercano al Parque Santa Catalina. Según hemos podido confirmar, ayer mismo los agentes de la Policía Nacional realizaron una primera inspección a la habitación en la que ella asegura que se produjo la agresión y también se han incautado de las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento. La investigación continúa abierta. Los 3 hombres permanecen detenidos en estas dependencias de la Policía Nacional. Aquí declararon en un primer momento que las relaciones sexuales se habían mantenido, eso lo admiten, pero aseguran ellos que fueron consentidas. Ella lo ha negado desde un primer momento y ayer mismo manifestaba a los agentes que se había sentido desorientada durante parte de la mañana. Por eso se activó el protocolo con el cual se derivó a un centro hospitalario. Allí se le realizaron pruebas médicas y también toxicológicas. Los resultados de esta última tardan de media una semana en conocerse. Es intolerable que se utilicen medios para reducir la voluntad o anular la voluntad de las personas y acceder a unas relaciones sexuales que no son consentidas. Por supuesto, condenar una agresión sexual como esa si efectivamente se ha producido en los términos que ella denuncia, que todo aparenta da lugar a que sí. En Salou, en Cataluña, los Mossos d'Esquadra están investigando a 4 menores de entre 14 y 16 años por presuntamente violar a una niña de 13. Ocurrió el pasado mes de octubre en el domicilio de uno de los agresores y esta semana se ordenaba el ingreso en un centro de menores para 2 de los sospechosos.
Bueno, recordamos otro caso más, los menores acusados de violar en grupo a una niña de 11 años en Badalona. Además, grabaron esa agresión y tras ese caso el fiscal de menores ha alertado de que la pornografía se usa entre adolescentes como un tutorial para relaciones sexuales. Hay estudios incluso que demuestran la relación directa entre la pornografía y luego lo que vemos en la calle, la violencia sexual. Abuso sexual real fueron las palabras más buscadas en Internet en 2022 en relación a la pornografía. Los estudios demuestran que los menores quieren emular lo que ven en el porno. Nos dicen que se cansan muy rápido de ver una relación estándar. Muy rápidamente pasan a buscar violencia, a buscar algo que sea más impactante. Tenemos un catálogo en este momento de más de 10.000 filmaciones y más del 90% son violencia explícita sin ningún género de dudas. La investigación indica que la pornografía desactiva la empatía, normaliza la violencia contra las mujeres y construye un imaginario sexual tóxico. La pornografía, tal como la vemos ahora, está claramente vinculada a la reforma que se está produciendo en todo el mundo de la prostitución. Por supuesto, está captando sus clientes, entre comillas, en el porno. Gente muy joven. La curiosidad sexual debe tener respuesta, dicen las administraciones públicas, fuera de un mercado competitivo como el del porno. Hablar de porno ético o de porno feminista es como hablar de industria del armamento ética. No existe. Tiene que ser la administración pública la que saque convocatorias para filmar actividad sexual humana en condiciones de igualdad, sin mujeres sumisas, sin violencia sexual. Las redes sociales funcionan como ventana de captación de menores para una industria dominada por 11 grandes compañías mundiales. Según Forbes, el director general de OnlyFans se ha hecho con $500 millones de fortuna personal en los últimos 2 años. Y empieza en Tenerife el juicio contra un hombre que está acusado de matar a su padre en julio de 2020 en Los Abrigos, en el sur de la isla. Yurena Goya. Ha comenzado con la selección de las personas que formarán parte del jurado popular, el juicio para el presunto parricida de Los Abrigos en Granadilla. Los hechos ocurrieron en julio de 2020. Un joven británico presuntamente acabó con la vida de su padre tras una discusión en la vivienda que compartían. La víctima sufrió 54 heridas de arma blanca. El acusado, hasta ahora en prisión provisional, fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide a los 18 años y tiene reconocida una discapacidad del 67%. Ahora en este juicio lo que se trata es de determinar si un desequilibrio psiquiátrico pudo afectarle el día de los hechos. Se enfrenta a una pena de 21 años de prisión y una indemnización de 300.000 euros para los otros 2 hijos del fallecido. Este edificio que están viendo va a albergar en poco más de un año los juzgados de la capital tinerfeña. El gobierno canario ha firmado ya con el Ayuntamiento de Santa Cruz el acuerdo para comprar el inmueble completo, en donde está previsto que a finales de 2024 se puedan instalar las distintas sedes judiciales que actualmente están repartidas por toda la ciudad. La compra ha sido valorada en 22 millones de euros. Qué duda cabe que hay unas necesidades muy importantes desde el punto de vista de oficina judicial en nuestra ciudad. El Palacio de Justicia se quedó pequeño hace ya mucho tiempo. Generar nuevos espacios judiciales dignos, modernos, suficientes, adecuados, a la altura de los tiempos que corren, que son tiempos en donde también está transformándose la manera de prestar el servicio judicial. El gobierno de Canarias ha sellado 25 de los 47 vertederos incontrolados que están en el archipiélago. Se han invertido en torno a 18 millones de euros para esa clausura. Es el caso del antiguo vertedero del Sobradillo en Gáldar, en Gran Canaria, con un presupuesto de 420.000 euros. Es el tercer vertedero que se sella en esa ciudad. Gracias a ese cierre se ha recuperado el espacio con plantas propias de la zona. Además, se ha devuelto el cauce del barranco taponado por la antigua instalación. Y el resto ha sido pues limpio. Que tenemos que destinar a restaurar un espacio y que son 18 millones de euros de impuestos de todos que no se destina a otras cosas que tal vez pudiesen ser más necesarias, ¿no? Por lo tanto, hay que llamar la atención a las respuestas y a los comportamientos incívicos por parte de la población. A primera hora de la mañana, los bañistas de la playa de Troya, en el sur de Tenerife, alertaron de la presencia de una ballena varada en la costa. Inmediatamente fue trasladada hasta el centro de recuperación de la Taonilla, donde a esta hora se le está practicando la necropsia, que va a determinar las causas de la muerte del cetáceo.
Hay alguna lesión, pero no se sabe si es previa o posterior a la muerte, porque a veces con el varamiento hay lesiones, entonces ahora hay que hacer una necropsia detallada para poder saberlo. La culebra californiana sigue siendo toda una amenaza, sobre todo para las especies que son autóctonas en la isla de Gran Canaria. Es todo un problema. El año pasado se encontraron hasta 2.600 ejemplares. Cabildo de Gran Canaria, también Gobierno canario, han creado toda una unidad canina para identificar ejemplares que estén escondidos, por ejemplo, en camiones de mercancías y evitar su expansión al resto del archipiélago. Se llaman Mamba y Russell y llevan 8 meses entrenándose para detectar si hay especies invasoras escondidas en vehículos de transporte en Mercalas Palmas. Para saber que desde aquí también una especie que está muy cerca, porque está en esta zona de la isla de Gran Canaria, puede trasladarse por aquí en los contenedores que hay, ir de una isla a otra. Ahora le toca a Mamba, que acompañada de su guía olfatea en el interior de otro vehículo para identificar la culebra real californiana, con una tasa de éxito superior al 95%. Y cuando encuentran, marca focalizando, es decir, se quedan quietos con la trufa apuntando al punto de emanación. Pero no es tan solo, su trabajo en interior de las naves se completa con 3 trampas como esta, sin estrenar, medidas de bioseguridad preparadas para el inicio de la temporada de la culebra en zonas de montaña. Se van a incorporar un total de 32 operarios que van a trabajar mañanas y tardes durante toda la semana para dar cabida tanto a los avisos como a las capturas. Ejemplares invasores que llevan 25 años en la isla, esquilmando la población de lagartos y lisas. Además, se reproducen a gran velocidad. Una hembra puede poner entre 10 y 15 huevos al año. Solo en 2020 se capturaron más de 2.600 en Gran Canaria. Terminamos una semana que ha sido muy complicada en las urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria. Los responsables del centro reconocen que lo ocurrido, por ejemplo, el pasado lunes, dicen que no fue normal, mientras que el Consejo Canario de Enfermería hablan de una situación nunca vista. Sanidad y la gerencia del centro han puesto en marcha unas obras para ampliar el área de transición y han contratado más efectivos para atender a los pacientes. Son imágenes del pasado lunes, cuando los servicios de urgencias del Hospital Insular recibieron 300 pacientes en un solo día. A esos pacientes hay que añadir los que ya estaban en urgencias de días anteriores esperando por una cama de hospitalización, que algunos días pueden ser más de un centenar de personas. Eso explica el desbordamiento del servicio. Esos pacientes pueden tardar a veces días en subir a la planta de hospitalización y se van quedando en el servicio de urgencias las diferentes áreas asistenciales. Cuando se sobrepasa el número de camas disponibles, es verdad que hay un momento que se tienen que ocupar otras zonas. Pero es que además a todo eso hay que sumar los pacientes con alta médica que están en planta en el Insular y que no han sido derivados a un centro sociosanitario. En nuestro complejo hospitalario ahora hay más de 90 pacientes con alta médica, que son pacientes con problemas sociosanitarios. El verdadero problema de entrada son las 500 camas ocupadas en hospitales de agudos por pacientes sociosanitarios, que el Hospital Insular tiene más de 100 personas ocupando camas estando de alta. Y todo en un centro hospitalario con problemas estructurales de espacio. Sanidad y la gerencia han puesto en marcha obras para ampliar el área de transición. Se ha incorporado más personal y se ha subido los facultativos de tarde y fin de semana. Es una lucha sin cuartel en una situación de desventaja para nosotros, precisamente por las limitaciones que tiene esa infraestructura, que lo primero es intentar proteger la salud de nuestros ciudadanos de la manera más adecuada. El consejero de Sanidad ha asegurado que el antiguo CULP que va a servir para ampliar el hospital comenzará a demolerse en breve. La Escuela de Pacientes de Canarias cuenta con varios talleres en los que los propios pacientes ayudan a otros a afrontar su enfermedad crónica. Hoy se celebraba en el Hospital de Gran Canaria, Dr. Negrín, este primer congreso de esta escuela en la que se ha destacado la importancia de la ayuda en enfermedades como el cáncer de mama, la diabetes o la insuficiencia cardíaca o la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El objetivo principal es empoderar al paciente, ayudarle a que sepa autogestionar su enfermedad, que sea capaz de conocer su sintomatología, que sobre todo con el fin principal de que sepa autogestionarse. Durante ese proceso hay una cantidad de emociones y de miedo y de angustia y de situaciones que el profesional no te puede ayudar. ¿Quién te puede entender? Una persona que ha pasado la enfermedad, porque al final todos vamos pasando por las mismas etapas.
Desde su creación en 1998, el 112 ha atendido a más de 11 millones de personas. 25 años de servicio y de entrega a la misión más importante, salvar vidas. ¿Emergencia, dígame? Están ahí siempre que los necesitamos con una misión. Salvar vidas solo comunicando, solo dirigiendo, solo aconsejando, solo tranquilizando, que es lo que hacen los profesionales que ustedes hoy representan aquí. 1,5 millones de llamadas solo el año pasado y más de 11 millones de personas atendidas desde el nacimiento del servicio hace ya 25 años. Formo parte de un colectivo de personas que ha pasado por distintos servicios, por distintas ocupaciones y responsabilidades, pero que han mantenido intacta desde el primer día su ilusión y, lo que es más importante aún, lo han convertido en su modo de vida. Un trabajo que se ve recompensado con la respuesta de la gente y que evoluciona gracias a la transformación digital. De que nosotros tenemos que, precisamente para corresponder a esa entrega y esa dedicación, introducir sensibles mejoras en el funcionamiento del SECOE. Hoy se reconoce a los profesionales y al nacimiento de un servicio indispensable para la vida de los ciudadanos. Hasta en un 250% han aumentado el número de rescates de senderistas en islas como Lanzarote o La Graciosa en lo que llevamos de año, eso sí lo comparamos con el mismo periodo de 2022. La falta de preparación y también de equipos de protección de los senderistas obligan muchas veces a este tipo de operaciones. Alberto Fabricio. Incremento exponencial en el rescate a senderistas en Lanzarote y La Graciosa durante los 3 primeros meses del año si lo comparamos con el mismo periodo del año 2022. El año pasado, entre enero, febrero y marzo, se hicieron 4 rescates a senderistas y este año ya llevamos 14. El cambio de preferencias y del tipo de visitante influye en las actividades que se escogen en el destino, y es que desde la pandemia se ha incrementado el turismo naturista que explora más. Senderistas que en la mayoría de las ocasiones no se informan de las condiciones de la ruta que van a realizar, añadido a la falta de preparación y de equipos de protección individual, lo que ocasiona en la mayoría de los casos torceduras o fracturas de tobillo, situaciones que en la mayoría de las veces son evitables. Y en El Hierro, un hombre de 43 años ha resultado herido de gravedad cuando sufría una caída al practicar parapente en el Valle del Golfo anoche. La espesa niebla dificultó su búsqueda tras ser rescatado y trasladado hasta el hospital de Nuestra Señora de los Reyes. Fue evacuado al hospital de referencia en Tenerife. Vamos a ocuparnos ya del tiempo que tenemos. Hoy pendientes estamos también del mar. Se espera que a lo largo de esta tarde, Isaac Tacoronte, buenas tardes, Isaac, las olas superen, cuidado en la costa, en algunas zonas los 3 metros de altura. Así es, a lo largo de esa tarde, como bien decías, va a aumentar ese oleaje de mar de fondo, las zonas noroeste de las costas del archipiélago, en algunos lugares las olas van a superar, como bien decías, los 3 metros de altura. Una situación que se va a producir en todo el archipiélago, excepto en la isla de Gran Canaria. Además, tenemos que añadir otro fenómeno que es el viento de alisio en la costa, una situación que va a provocar además fuertes marejadas. Como decimos, a lo largo de esa tarde va a aumentar esta situación, se va a prolongar durante todo el día de mañana y empezar a remitir finalmente este próximo domingo. Aquí en donde nos encontramos nosotros en Tenerife, en la zona de bajamar, las bajas temperaturas y precisamente el estado del mar hace que ahora mismo ondeen las banderas amarillas y no haya ningún bañista ahora mismo en la costa. Y es que tras varios días de calor y calima, la lluvia vuelve a hacer acto de presencia en Canarias, en concreto en la zona norte de la isla de mayor relieve. Aquí, Teror amaneció entre nube y frío, el punto donde se han registrado las mayores precipitaciones de toda la provincia de Las Palmas, con más de 22 litros por metro cuadrado. Y hablando en el conjunto del archipiélago, es en el norte de La Palma donde más agua ha caído. En Los Sauces y San Andrés se han acumulado entre anoche y esta mañana más de 50 litros por metro cuadrado. Un agua también que satisface demanda, en concreto demanda agrícola. A lo largo de la tarde se prevé que la lluvia tienda a remitir, pero seguiremos con nubes e intervalos de precipitaciones, eso sí, más débiles y esporádicos, durante todo el fin de semana, por lo que no estará de más dejar el paraguas a mano. Justo cuando muchos hacían planes para ir este fin de semana a la playa, el tiempo nos ha vuelto a dar una sorpresa. Pasamos de hace 10-12 horas con 30 grados y yendo casi en moto en pantalón corto, a hoy estar abrigados y mojados. En Gran Canaria muchos tenían que sacar hoy el paraguas. Algunos lo prefieren. Da gusto ver el tiempo así,
con el chubasco y todo, está muy bien, sí señor. Vino bien para el campo y para todos. Pero otros son del equipo contrario. No hay quien lo aguante. Aunque para todo hay una solución. Unos churritos y un chocolate y se pasa el frío. En Tenerife muchas calles han amanecido mojadas. En La Gomera temperaturas bajas también, con viento y niebla y una lluvia débil, pero que no da tregua. Bastante frío, vengo preparado para el combate. En San Andrés, en El Hierro, las temperaturas han bajado hasta los 12 grados. La Palma también nos deja estampas como esta. Hoy nos ha tocado volver a sacar el abrigo, pero se espera que las lluvias remitan a lo largo de la jornada. Según la EMET, ha sido un invierno lleno de contrastes. Hemos tenido el mes de diciembre más cálido desde que hay registros. Un enero moderado dio paso, eso sí, a un febrero especialmente fresco. Y a pesar de los frentes atlánticos y las danas, sí que ha habido unas precipitaciones que están dentro de la normalidad, aunque el año hídrico, que recordemos comenzó en octubre, sí que está siendo preocupantemente seco, aunque lo que más preocupa es la temperatura del mar, casi 1 grado superior a lo esperado en esta época del año. Es significativo que hemos tenido un invierno con una anomalía en el mar positiva de 0,7 grados centígrados, lo que supone que hemos tenido en el mar, ha sido el 4º invierno más cálido desde el año 59. Bueno, eso en el mar, pero se nota todavía la temperatura fresca fuera del agua. Por cierto, tienen el fin de semana completo para disfrutar de esa estampa invernal, la previsión del tiempo con detalle al final del informativo. Esa lluvia que les venimos contando de hoy va a llegar a las galerías y a los embalses. Las heredades de agua en Canarias fueron creadas después de la conquista. La de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, es una de las más antiguas. A día de hoy tiene más de un centenar de socios. El resto del municipio se abastece de las aguas del Cabildo. Es la Galería Juana Pérez, el naciente de la heredad de aguas de San Bartolomé de Tirajana. Esta agua viene de las entrañas de la galería y nace de las paredes y del suelo y del techo. Y desde este lugar llega hasta aquí, hasta los lavaderos, a través de centenarias canalizaciones. Era donde confluía pues el día a día de la gente del pueblo que venían a lavar o venían a coger agua para beber. La heredad de aguas de San Bartolomé de Tirajana tiene su sede en Tunte. El manantial fue el origen del nacimiento del pueblo en torno al año 1500. Después de la conquista se hace el reparto de tierras y aguas. Las aguas se vinculan a las tierras para regarlas. Estamos en la cantonera principal del heredamiento de San Bartolomé de Tirajana. De aquí parte todos los canales de riego hacia las diferentes fincas de los herederos. Cada uno debe controlar su tiempo. Se regían ese horario, como no tenían reloj, por la sombra de alguna montaña o de una palmera o incluso por la lectura de una carta. Esta heredad tiene la característica de ofrecer de manera natural el suministro durante todo el año, pese a estar en una de las zonas más secas de la isla. Yo cargaba con 12 años latas de 25 litros como esos de pintura a la cabeza del aljibe que tenía mi abuelo en las áreas. Así es como recuerda esta vecina la forma en que se recogía el agua hace medio siglo en Fuerteventura. Como ella, este grupo de mayores participantes en el proyecto Agua en Memoria comparten sus recuerdos en torno a un elemento fundamental en la vida de los majoreros. Queremos involucrar a las personas mayores de todas las Islas Canarias para que nos cuenten sus vivencias conectadas con el agua. Vivencias que en Fuerteventura hablan de lluvias generosas. Llovía más que ahora, mi niño. Llovía cuando se cogían unas cosechas. Gracias a eso, si no había llovido, aquí no había agua. Pero también de años de duras sequías. Fue el año 57. Ese año no llovió nada, ni una gota. Íbamos todos los días, por la mañana, cruzábamos las dunas de Corralea, allí al pozo que estaba al lado del Olivaví. Recuerdos que forman parte de la historia y el patrimonio hídrico que aún hoy se conserva en Fuerteventura. Recuperar el espacio agrícola por la erupción volcánica en La Palma ha comenzado a tomar forma con el borrador de decreto elaborado por la Consejería de Agricultura. El texto busca que haya consenso entre la Administración y las instituciones locales. Javier Sánchez. El objetivo del borrador es recompensar y reequilibrar el espacio que perdieron los agricultores en el Valle de Aridane para que el suelo perdido de esas fincas se vuelva a parecer lo más posible a lo que sucedió antes de la erupción volcánica. Lo cierto es que se perdieron aproximadamente unas 340 hectáreas, de las que 217
se dedicaban al cultivo del plátano y esto vino a afectar aproximadamente a unas 600 familias. No se pretende crear una macrofinca comunitaria, sino que se busca reparcelar para conseguir esa imagen anterior a la erupción volcánica. Ya se puede consultar además este borrador en la web que ha preparado la Consejería de Agricultura. Esta es la primera parte para que puedan leerlo y tendremos la segunda parte de aportaciones para poder mejorarlo con las aportaciones de los afectados y las afectadas. Si no hay un consenso al respecto, hay más de un 50% de los afectados que están en contra del decreto. El decreto decae, lo pone el mismo texto del decreto. Seguimos ahí en la Isla Bonita porque la pista de los canarios Altión en Fuencaliente ya tiene nuevo asfaltado y mejoras en los taludes y las barreras de contención. Con ello se garantiza la actividad agrícola en toda la zona, la accesibilidad y la seguridad de los trabajadores. Este domingo se celebra el Día del Artesano, un oficio que han conocido de primera mano estudiantes de las escuelas rurales de La Gomera. La mañana comenzaba aquí, conociendo la historia de uno de los oficios artesanales más importantes de la isla, la alfarería. Solo quedan 2 señoras haciendo eso ahora. Luego se han convertido en artesanos por un día. Haciendo figuras con el barro. De hecho, para casa se llevan un kit con el que practicar y, como no podía ser de otra manera, con su carnet de artesano. Hemos querido acercar el Día de la Artesanía a los colegios de la isla para hacer una jornada de aprendizaje, de que se conozcan los oficios artesanos, que conozcan los materiales que se utilizan en los oficios. Hoy han podido conocer de cerca y trabajar ellos mismos diferentes modalidades. Estoy aprendiendo a hacer una cestita y esto es el envase de una cesta. Me la estoy pasando súper bien. Esto es una barra de escoba. Conmemoran el Día Internacional del Artesano siendo aprendices y teniendo claro lo importante de poner en valor estos oficios. Entre todos tenemos que cuidar la artesanía. Estudiantes y profesores del Instituto Las Veredillas en Santa Cruz de Tenerife han salido hoy a correr por una buena causa. Colaborar en la construcción de unas escuelas refugio en las afueras de Tanzania, en los países limítrofes con Ucrania, en Centroáfrica y en Sudáfrica. 10, 2, 1... La carrera, que forma parte del proyecto nacional Corre por una Causa, ha contado con 400 participantes en el centro tinerfeño. Me apunté a participar en la carrera porque me parecía una causa bonita y muy honrada, y ya que me gusta mucho el deporte, practico mucho deporte. A través de la venta de dorsales, con un precio de 6 y 3 euros según modalidad, se ha conseguido recaudar en torno a unos 1.000 euros. En la actualidad se calcula que cerca de 40 millones de niños en el mundo se han visto obligados a abandonar su lugar de residencia para salvar su vida a causa de conflictos armados. Rosa Aguilar, actual rectora, y Francisco García son los candidatos al rectorado de la Universidad de La Laguna. Esta mañana han expuesto sus programas de gobierno ante el claustro universitario. Será el próximo 13 de abril cuando se realicen las votaciones, que serán de forma telemática, y conoceremos entonces quién estará al frente de la institución en los próximos 4 años. En los próximos 4 años seguir trabajando en la sostenibilidad, en esa sostenibilidad entendida desde el punto de vista medioambiental, tan necesarias, pero también social y económica, ¿no? Una buena gestión para ser sostenible económicamente. A nosotros nos parece esencial que es la defensa de la universidad pública, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? La universidad pública ha demostrado que es, digamos, una institución absolutamente esencial para el desarrollo socioeconómico de las regiones en las que se halla. Drags Akrug se coronaba anoche ganador en la gala drag del Carnaval Internacional de Maspalomas en el sur de Gran Canaria con la fantasía Todo por la Corona de los diseñadores Fran Rodríguez y Sebastián Betancourt. La acompañaron en el podio Drag Gio, también Avalon y Drag Shiki. Se cumplen 40 años ya de un naufragio que mantuvo en vilo a Canarias durante al menos 8 días. Tiempo en el que 3 pescadores herreños lucharon por su vida, y eso en mitad del Atlántico. Una historia de supervivencia que se recoge ahora en las páginas de este libro.
En 1983, 3 marineros salen del Hierro a Tenerife para comprar un barco. En su travesía de vuelta, se para el motor del Moncho II y quedan a la deriva. Mara Caballé rescata esta historia en su nuevo libro De la Restinga a Baltimore. Tuve la suerte de entrevistar a los 3, aunque desgraciadamente Manuel Álvarez, que era el patrón del Moncho II, falleció. Y Noel y Benito recuerdan la crudeza de aquellos días. Yo lo recuerdo bien, pero malos recuerdos. Pasaba un día, otro día, las olas eran como el tamaño de una casa. Cogía el barco, lo echaba de lado y decíamos, mañana nos amanecemos aquí arriba. Y angustia no por uno, ya de saber cómo estaba esta gente aquí, que nosotros no sabíamos cómo estaban, si nos habían dado por perdidos, si nos habían por muertos. El libro recrea sus vivencias hasta su regreso a casa tras ser rescatados por un buque argelino. Cuando vimos el barco fue como ver a Dios, más o menos. Cuando vamos a Hierro, ni cuando el rey, ni Franco, ni nada. El aeropuerto, la isla estaba completa allí. Mara Caballé transporta al lector al Moncho II en su relato. Canarias no se conoce lo suficiente, me gustaría pues que lo conocieran, ¿no? Que leyeran esta historia y sobre todo que valorasen a los pescadores artesanales canarios, cómo trabajaban antes. Desde entonces se les conoce como los náufragos de la Restinga, una historia con un final feliz. La 8ª edición del Festival Atlántico del Género Negro, Tenerife Noir, comienza a partir de mañana con una programación que incluye más de 60 actividades e invitados especiales como Sergio Ramírez, que es Premio Cervantes 2017. El escritor nicaragüense ha estado hablando en el Atlántico Noticias sobre la situación de su país, pero ha venido para recoger el premio Negra y Criminal de Tenerife Noir por su amplia trayectoria dedicada al género. Todo premio es muy gratificante, pero un premio como este me llena de gran satisfacción porque reconoce mi trabajo como escritor de novela negra. El novelista recurre al género para introducir la crítica política en una edición que utiliza a la literatura como denuncia. La literatura expone situaciones y es el lector el que tiene que sacar sus propias conclusiones cuando la realidad es cruda, descarnada, cuando la realidad muestra heridas profundas. El director del festival, que presentó hace unos días los libros finalistas de esta edición, recuerda que este proyecto nació hace 9 años. Bueno, el Festival Tenerife Noir nace precisamente de una situación de aprendizaje que hacíamos con los institutos hace ya de esto 9 años, porque fue la primera elemento que hacíamos dentro de unas jornadas literarias, que luego el siguiente año lo convertimos en un festival. Que mezcla cine y literatura y donde el público tendrá la oportunidad de conocer la importancia que está tomando el género negro. Bueno, poco más de 24 horas para una cita importante que les vamos a contar en Radio y Televisión Canaria con todo lujo de detalles, ese derbi. Armando, hemos escuchado a aficiones, jugadores y hoy ellos, los Misters. Eso es, se han enfrentado en muy pocos meses ya 4 veces por diferentes razones. Ya saben, Ramis con su defensa del cemento, duelo de estilos, y en el caso de Pimienta, de García Pimienta, en la posición de balón. Veremos quién triunfa en este derbi de mañana por la tarde, quedan menos de 24 horas. También el color de la afición siempre está presente en este tipo de partidos y hay un clásico y es el trayecto de un sitio y de otro de los aficionados de ambos bandos. Bueno, pues hemos hecho un repaso histórico porque también en esta casa ha estado en casi todos esos viajes de la afición. Estaremos también en ese recuerdo. Y muy lejos del derbi, en México tenemos a un copiloto canario, a Rogelio Peñate. Va a estar en su segundo prueba mundial de este curso, después de Suecia con temperaturas prácticamente bajo cero, ahora a 30 grados, o sea que una gran diferencia. De un extremo al otro y seguro que desde allá, seguro que estará siguiendo el derbi. Por supuesto, además muy seguidor de los equipos canarios. Qué bueno. Gracias, Armando. Enseguida toda la actualidad deportiva. Se nota que es viernes, muy musical el final del informativo. Vanessa Martín, Pablo Alborán, Dani Martín, Antonio Orozco o Sebastián Yatra estuvieron anoche en la 27ª edición de los premios Cadena Dial. 16 artistas que recibieron premio y un público que pudo disfrutar de 19 actuaciones en directo. Fue una gala de homenajes, de sorpresas en la que brillaron artistas con experiencia y otros que están prácticamente debutando en sus carreras. Gracias, Isidro, por ser mi amigo, a las canciones. Otro género musical. La violinista Maureen Choi ofrecía anoche esta clase magistral en el Guiniguada, en la capital Gran Canaria. Mañana lo repite en Tenerife, en la Escuela Municipal de Música Guillermo González, en La Laguna. La joven intérprete y compositora norteamericana, de origen coreano, de formación clásica, ha destacado en los últimos años por sus incursiones en el jazz y también en la música latina. Incluso se ha atrevido con el flamenco.
dicho, música para terminar este viernes. Próxima cita a las 20:30 con los episodios informativos. Tengan muy buen fin de semana. Buenas tardes.